Muy, pero muy buenos días. Hoy no es un día más. Hoy es el 211 aniversario de la Revolución de Mayo. Hoy es 25 de mayo. Hoy es el día para gritar muy fuerte: ¡Viva la patria! Hoy es el día en que los argentinos tuvimos el momento culminante en nuestro proceso de emancipación. Fueron 10 años, 10 años extraordinarios que pocos pueblos en el mundo pueden mostrar la felicidad que se puede desatar en un pueblo cuando desde las invasiones inglesas de 1806, donde el pueblo no es el virrey ni es el rey de España el que puede resistir, es el pueblo el que se organiza, resiste y expulsa a los ingleses. Y un año después, 1807, los ingleses, creyendo que al venir con mayor número de soldados iban a imponer su voluntad, de nuevo fueron derrotados y expulsados. Se creaban las condiciones de un pueblo digno, de un pueblo autónomo, de un pueblo que se quería autogobernar para buscar por sí mismo la felicidad de cada uno de sus habitantes. Y allí después, en ese proceso donde España cae bajo las manos de Napoleón y donde el rey Fernando VII prácticamente desaparece del escenario y entonces el reino de España desaparece, los revolucionarios que ya estaban incubando la idea de independizar a este territorio del reino de España ven la gran oportunidad y avanzan y avanzan. Y mientras algunos estaban defendiendo a rajatabla la colonia, y decía el cura Lué que mientras hubiera un solo español aquí tenía que mandar sobre todos los americanos, se alzaron las voces de Castelli y de Juan José Paso para decir que había caducado el mandato del rey, que ya no existía, y por tanto había caducado el mandato del virrey, y que a partir de ahora íbamos a ser un pueblo que se iba a autogobernar, y para eso se fueron generando las juntas que el 25 de mayo tuvo la tremenda particularidad de elegir, de incorporar a Mariano Moreno. Mariano Moreno, que es el alma de la Revolución de Mayo y que en los próximos 6 meses va a imponer su impronta en la vida de esta futura nación que hoy somos, ¿no? Y esa impronta, aunque sectores conservadores quisieron que no pudiera mantenerse en el tiempo, esa impronta se mantiene hasta nuestros días, luchando por imponerse. Fue asesinado Mariano Moreno en 1811 por los ingleses. Fue asesinado con el beneplácito de algún sector local, pero el proceso hacia la independencia, hacia ese congreso maravilloso de Tucumán, que algunos dicen que tiene tal o cual característica, pero ese congreso va a cerrar esos 10 años, va a cerrar esa década gloriosa con la declaración de nuestra independencia, y va a señalar que no solo de España vamos a ser independientes, sino de cualquier potencia extranjera. Íbamos a lograr la mayoría de edad en un proceso que duró 10 años, que fue magnífico y que, triste quizás, no pudo consolidarse por rencillas internas, luchas, guerras intestinas, injerencias extranjeras, corrupción, que lo hubo siempre, vendepatrias y cipayos, que siempre los hubo para venderse al oro enemigo, pero lo cierto es que no se pudo realizar en plenitud, salvo en algunas etapas de estos 211 años donde estuvimos increíblemente más cerca de aquellos sueños. La mayor parte del tiempo estuvimos bastante lejos, pero como siempre, en un día de la patria, lo que se espera es recrear ese espíritu, volver a llenar el alma de revolución y decir sí, podemos volver a ser un país donde la felicidad de nuestro pueblo sea la clave para la realización de la patria. No hay patria donde el pueblo sufre injusticias, donde el pueblo es excluido, marginado y empobrecido sistemáticamente. No hay patria donde la naturaleza del país está puesta al servicio de la avaricia de los capitalistas más inescrupulosos.
no hay patria donde no reina sino la justicia, la hermandad, la cooperación y el bienestar general. Para eso tenemos que seguir luchando. Y hoy estamos, lógicamente, duplicando nuestra energía, nuestra fuerza y nuestra vida en función de lograr aquellos objetivos que, si tantos dieron la vida, bien vale poner la vida al servicio de estos objetivos tan dignos, tan maravillosos y que son la fuente de la libertad y de la igualdad. No hay tampoco patria donde no hay libertad y donde no hay igualdad. Y no hay patria donde no hay un progreso material, real, consistente, sano, al servicio del bienestar de las personas, de las otras especies que habitan este magnífico territorio y, lógicamente, de su base material, esa base material que son las montañas, los lagos, los ríos, los bosques, la biodiversidad, el mar y todo aquello que nos acompaña y hace posible nuestra vida sobre la superficie de este increíble, hermosísimo país que nos ha tocado habitar. Hoy me llegaron tantas cosas, tantas, que, bueno, las vamos a ir diciendo, pero había una que me encantó porque dice: no elegí nacer en Argentina, tuve el honor. Bueno, vamos a empezar con los muy buenos días. Vamos a empezar por mi compañero de mesa y mi amigo de toda la vida, Daniel de Abrantes. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno que la brújula pueda salir un 25 de mayo, que debe ser el día del año que más me gusta. Yo creo que sí. Ahora, podríamos hacer, como se dice siempre, ¿no? Todos los días deberían ser 25 de mayo. Todos los días deberían ser 25 de mayo y qué bueno recordar esta gesta, ¿no? Como vos decís, que no fue un día, fueron 10 años de lucha para lograr la independencia y para dar el primer paso en forjar nuestra identidad como nación. Así es. Bueno, le voy a dar los muy buenos días al operador de todos los martes, desde el 2 de octubre del año 2018, que es nada menos que Héctor Didío. Héctor Didío es el que hace posible que esto salga a la perfección a través de todos los medios. Y voy a aprovechar que estoy saludando a quienes nos están escuchando a través de todos los medios, a quienes nos escuchan a través de la antena de Radio La Luna, AM 1140, que se quedaron prendidos en la radio, a quienes se incorporan a través de la página web de la radio, www.radiolaluna.com.ar, también a quienes nos escuchan por Twitter, por Facebook, en la computadora, en las aplicaciones, y le voy a dar hoy un particular abrazo a nuestro amigo y compañerazo de Colón, provincia de Buenos Aires, Néstor Iachi, que está haciendo un locro que, les digo, si no tuviéramos esta cuarentena que vivimos, salimos de aquí de la radio y nos vamos derechito para Colón, provincia de Buenos Aires, a comer un locro que les quiero decir que debe ser uno de los mejores que se cocinan en la República Argentina. Tuve la suerte de probarlo y es un locro espectacular. Algún día lo tendremos que traer por Buenos Aires para que nos haga un formidable locro, nada menos que nuestro amigo Néstor Iachi. Bueno, le vamos a dar también los muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Canal de YouTube que sigue creciendo todas las semanas. Es increíble, pero siempre crecemos. Un poquito, otro poquito, otro poquito. Va pasando el tiempo y vamos tomando realmente un interesante volumen para un programa con las características de La Brújula. Le damos un fuerte abrazo a Miguel Pascuale, que sigue trabajando incansablemente para que el multimedio pueda llegar a realizarse en un cortísimo plazo, y trabajando también para que este programa pueda enraizarse en la sociedad, en los actores de nuestra vida cotidiana, los que se levantan a trabajar. ¿Quién hace patria? Los que se levantan a trabajar hacen patria. Esos son los que hacen patria. Esos son los que nos brindan los bienes y servicios para la vida.
Y bueno, nosotros tratamos también de trabajar toda la vida, nos sentimos trabajadores, y entonces siempre trabajando para el bien común. Así que Miguel Pascuale, adelante, adelante. Le vamos a dar un muy buenos días a Florencia Videberry, que es la que hace los hermosos flyers que circulan y recirculan y vuelven a circular y se vuelven a multiplicar. Y en muchas latitudes de la Argentina nos dicen, qué bueno ese programa, me incorporo y ahora empiezo a escucharlo. Qué lindo cuando te alientan desde el interior de la Argentina para decirte estamos escuchando desde 700 kilómetros, desde 1100 kilómetros, desde 1700 kilómetros. Realmente es precioso. Le damos los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que como siempre nos manda los flyers, y hoy también nos mandó un flyer que lógicamente para ponerle un poquito de humor, me lo manda nada menos que Hernán Mayor en nombre de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y manda una foto donde están lógicamente nuestros próceres allí sentados muy tranquilamente. Y yo le digo, qué imagen tranquila de un día que fue terrible. Me parece que la imagen no se corresponde con el día. Claro, están todos tranquilos, como quien toma mate. Me parece que es una imagen, pero no importa, la imagen es representativa de un momento de nuestra historia, así que, igual que muchísimas gracias, los paraguas Hernán. Que nunca existieron, ¿no? Así dicen, la verdad que no te sé decir. Bueno, así que le damos muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Le damos muy buenos días a la doctora Mónica Colunga. Mónica Colunga es la que hace posible que nos escuchen en Corrientes a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Y le damos muchísimas gracias a las decenas y decenas de salutaciones que hemos recibido en el día de hoy y que realmente nos desbordan. La cantidad de cosas que me siguen llegando, así que no voy a, porque simplemente voy a leer lo que está circulando, que por ahí algunos también lo pueden tener, que es una linda definición de patria y que solo Mariano Moreno podía hacerlo. Escucha, Daniel, no sé si te llegó. Dice, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Es hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, les cuento también que hoy, un 25 de mayo de 2021, nosotros estamos realizando el programa 282, Daniel. Esta letra se incorporó a una canción, creo que de Víctor Heredia, me parece. Bueno, no puedo dejar de mencionar a Raúl Artelino, que nos dice saludos desde la biblioteca Mariano Moreno de Boedo. No, la biblioteca Mariano se llama Boedo. Mariano Boedo. Me equivoqué. Feliz Día de la Patria. Gracias, Raúl. Bueno, gracias, José Bieliki también, que nos manda tantas cosas, voy a tener que nombrar, y tanta gente que nos manda. Bueno, son decenas y decenas. Voy a cometer una injusticia, voy a pedirles mil disculpas, les voy a mandar un formidable abrazo a cada uno de los que hoy están viviendo y sintiendo. Miren, algunos dicen que no valen los nacionalismos. Yo creo que hay nacionalismos que no valen, efectivamente. Cuando su nacionalismo rechaza al otro, menosprecia, cuando su nacionalismo se monta en un espíritu de superioridad, cuando su nacionalismo es racista, cuando su nacionalismo es xenofobia, ese nacionalismo es despreciable. Pero cuando su nacionalismo es amor al otro, cuando su nacionalismo es el espíritu de justicia que debe reinar en su país, cuando su nacionalismo es querer a cada uno de los habitantes,
a cada una de las provincias, a cada uno de los rincones. Y cuando desde este amor por el país, usted dice que este país está abierto a todas las mujeres y todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, ese nacionalismo nos llena de orgullo, ese nacionalismo es extraordinario, ese nacionalismo es el que queremos. Pero lógicamente que ese nacionalismo tampoco puede ser un nacionalismo bobo, porque tenemos que receptar a todos los que quieren venir aquí como con espíritu de hermandad, esperamos que nos reciban bien allí donde vamos nosotros. Pero no podemos tener una actitud boba cuando los que vienen para hacer negocios espurios, vienen para arruinar nuestra naturaleza, vienen para explotar a nuestra gente, vienen para menoscabar nuestra soberanía, vienen para llevarse nuestras riquezas. No, ahí no podemos ser todo. Ahí vuelve a nacer el nacionalismo que defiende a los propios, que defiende el territorio, que defiende sus industrias, sus comercios, a sus profesionales, a sus productores, a toda la gente que trabaja, a todo ese enorme pueblo trabajador, que es el que hace con su esfuerzo, con su inteligencia, que la vida se transforme en algo vivible para el país. Y si los errores de nuestra dirigencia política nos han traído hasta aquí, con niveles de injusticia inaceptable, no se tratará de echar culpas, se tratará de ver qué hacemos para adelante. ¿Qué hacemos para adelante para sacar a esta querida Argentina de la situación de postración y de injusticia tremenda en la que está? Para volver a darle a los jóvenes un horizonte, para volver a ser de los niños los únicos privilegiados, para ser de nuestros abuelos actores, sujetos del hacer cotidiano de los argentinos, mejorando sus ingresos, posibilitando una vida digna y posibilitándoles también que ya que han acumulado una enorme experiencia, vuelquen esa hermosa experiencia para que las jóvenes generaciones puedan evitar errores y puedan transitar con éxito los mejores caminos. De manera que en ese nacionalismo estamos nosotros, en ese nacionalismo sano, en ese nacionalismo bueno, en ese nacionalismo inteligente y en ese nacionalismo que sabe que la geopolítica hace lo suyo en el país y que por tanto nosotros también tenemos que tener la máxima de nuestras inteligencias. Bueno, creo que ya estamos en contacto con el primer invitado del día de hoy, que es nada menos que Luis Laferrière. Muy buenos días, Luis. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Luis, mira, antes de entrar en tema, me preguntaron muchos por tu relación con Ricardo Laferrière. ¿Vos sos, sí. Sos familiar de él? Algunos nos están escuchando con atención para saber si sos... Somos hermanos, sí, somos hermanos. Ah, sos hermano, claro. Somos hermanos. Digamos, hemos coincidido mucho en otras épocas políticamente, pero bueno, tenemos muchas diferencias actualmente. Una aclaración por lo menos previa, ¿no? Bueno, no será casualidad que nosotros te entrevistemos a vos entonces. No quiero meterme entre hermanos, los hermanos sean unidos. Bueno, Luis, en principio, desde ya que te estamos agradeciendo que un día como hoy, 25 de mayo, tengas la amabilidad de participar a través de Radio La Luna y de este programa, La Brújula, en un tema que es un poco árido para la inmensa mayoría de los argentinos, que tiene que ver con la coparticipación federal. La inmensa mayoría, pienso yo, no sabemos. Yo algo sé porque llevo muchos años en esto, pero sé muy poquito. Y supongo que un poquito menos debe saber alguno de nuestros queridísimos oyentes. ¿Por qué no nos explicás de qué es la coparticipación federal antes de entrar a las preguntas que quiero hacerte? Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo con todo gusto, la verdad, cualquier hora, cualquier día, mientras pueda. Mirá, sí, el tema de la coparticipación tiene que ver, con
recaudación que debe hacer los estados, ¿no es cierto?, nacionales y provinciales para financiar sus gastos. Y en Argentina, bueno, de la organización nacional hubo está en la Constitución, ¿no?, una forma de distribuir esa recaudación donde los impuestos al comercio exterior quedaban en el Estado central, en el Estado nacional exclusivamente, y las provincias trataban de financiarse con impuestos internos. Entonces, el impuesto al comercio exterior exclusivo de la nación, y los impuestos internos quedaban mayoritariamente en las provincias, también podía la nación. El tema es que en ese momento, durante el modelo agroexportador, lo más dinámico y lo que más generaba ingresos eran el comercio exterior, ¿no es cierto? Claro. Entonces la nación, todo bien. Cuando viene la crisis del 30 y bueno, sufren fuerte las exportaciones y las importaciones, y la nación se queda con recursos disminuidos de los propios, ¿no? Entonces empieza a apelar a cobrar más impuestos internos. Y ahí es donde empieza, yo creo que básicamente, ¿no?, el conflicto por la distribución de los tributos que se cobran dentro del territorio, ¿no? Claro. Por las actividades internas. El comercio exterior sigue estando exclusivamente los impuestos en manos del Estado central, ¿no? Entonces ahí viene una serie de disputas, porque para no gravar la misma actividad la nación y las provincias, empiezan a buscar acuerdos para decir, bueno, vamos a recaudar una sola vez y nos distribuimos. Claro. A mí me parece que es importante este concepto, porque si no queda como que la nación recauda y como que regale y redistribuye a las provincias. No, la nación recauda sobre el territorio de toda la nación, que son las provincias, pero llegan a un acuerdo para decir, bueno, que recaude uno solo y repartimos, nos corresponde a los dos, y es más fácil que lo recaudaba la recaudación, la tome a la actividad de recaudación la nación, pero no le corresponde a la nación, le corresponde una parte a la nación y una parte a la provincia. Esa es la coparticipación federal de impuestos, ¿no es cierto?, de los impuestos internos. Entonces, con ese criterio venían debatiendo, que a veces un poco más, un poco menos, distintas leyes, hasta que se llegó a un acuerdo, la ley que aún hoy está vigente, del año 88, de la presidencia de Alfonsín, que define que de la totalidad de los impuestos coparticipables, la nación se queda con un 43% y la provincia con un 57%. Esa es la distribución primaria. Después, lo que queda en la provincia viene la distribución secundaria, cuánto le corresponde a cada uno. Para mí lo más importante es la cuestión de la distribución primaria, porque eso ha sido lo más afectado desde ese momento en adelante, porque a la provincia le correspondía, y le sigue correspondiendo, según esa ley que todavía está vigente, el 57% de lo que se recaude por impuestos coparticipables, pero resulta que después, y durante la década 90 y durante este siglo, las provincias llegaron a ni siquiera, del 57% que le respondía, ni siquiera a recibir un 30%, y un 70% la nación. O sea, un proceso que de hecho iba modificando por leyes, decretos de necesidad de urgencia, esos recursos, y les empezaron a sacar recursos que le correspondían legítimamente a las provincias, por distintas modificaciones legales, ¿no es cierto? Entonces, cuando las provincias recorrieron un proceso donde más necesitaban recursos y además estaban prestando la mayor cantidad de los servicios que reciben los habitantes del país, porque la educación pasa a ser fundamentalmente a cargo de la provincia, la seguridad, por supuesto, también de la provincia, la justicia, es decir, el grueso de los servicios que recibe el ciudadano se lo da a la provincia. Bueno, y justamente en todo ese proceso donde las provincias son desfinanciadas. Y el tema es que esos recursos coparticipables los recibe automáticamente la provincia. Entonces, ¿qué sucede? La nación se va apropiando de recursos que le corresponden legítimamente a las provincias, y como las provincias no pueden sobrevivir con esa situación de donde les quita recursos legítimos, entonces la nación después las ayuda, pero las ayuda por debajo de la mesa, es decir, no automático. Eso fue llevando a que durante la década 90 hasta hoy el gobierno nacional tiene un poder enorme sobre las provincias, porque lo que es transferencia automática se lo va sacando y va la discrecional de la nación. Entonces se van alineando todo o sea, el federalismo prácticamente en este proceso se ha ido desintegrando. Claro. O sea, no sé si más o menos como marco general. No sé. Sí, quiere decir, para decirlo, digamos, para personalizarlo, aunque uno no
no pretende con esto personalizar, pero digamos que se concentra el dinero en las arcas nacionales que son disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Por tanto, con cierta discrecionalidad, el Poder Central puede devolverle a las provincias, de acuerdo a no solo una evaluación socioeconómica, sino a una evaluación política, y en un contexto de cierta discrecionalidad puede devolverle recursos. Esto mostraría más un país unitario que un país federal. Está muy claro cómo lo ha resumido. Exactamente, es decir, desde la década 90, donde se avanzó mucho durante el menemismo, ¿no?, en sacarle estos recursos, y después se avanzó durante todo lo que va de este siglo, y hubo provincias que se alineaban automáticamente, porque si no corrían el riesgo de una desestabilización bestial de quienes gobernaban. Hubo 2 o 3 provincias que empezaron a cuestionar esto y llevaron la cuestión, por lo menos algunas leyes, ante la justicia, que terminaron en la Suprema Corte, que después de mucho tiempo dio la razón a la primera provincia que dio la razón fue a Santa Fe en el año 2015, donde decía que la parte de los recursos que iban para el sistema jubilatorio no correspondía sacárselo a las provincias, porque ya el sistema de las FJP, que justificaba cuando hicieron la FJP, el ANSES, la Jubilación Nacional, pierde aportantes, entonces la Nación mete mano al recurso de las provincias. O sea, para darle eso a las FJP, pierden los jubilados nacionales, entonces la Nación le saca a las provincias, y cuando vuelve esos recursos de las FJP al ANSES, deberían haber vuelto de nuevo los recursos a las provincias, no volvieron. Entonces Santa Fe le hace un juicio y que finalmente lo gana, pero lo gana ya cuando se está yendo el gobierno de Cristina Kirchner, y ella por decreto dispone que también las otras provincias lo reciban, después de haberle negado todo, ¿no?, ya cuando se iba. Claro. En el gobierno de Macri hay una ley que visto esta decisión de la Suprema Corte, resuelve de a poco ir devolviéndole los recursos que le corresponden legítimamente a la provincia, pero un abuso total, ¿no es cierto?, porque la Nación de pronto le prestaba a la provincia recursos que eran de la provincia, y la provincia tenía que pagar interés, por eso que perdía legítimamente, ¿no es cierto? Sí, es una locura, y bueno, ahí también se ha hecho un entrevero muy grande cuando se explica, ¿no?, la Nación le transfiere a la provincia, ¿no?, el recurso de la Nación es el recurso de las provincias. Si Entre Ríos hubiera recibido los recursos que le correspondían por la distribución que tiene la ley vigente del año 88, pero todavía, y muchas otras provincias, yo conozco el caso de Entre Ríos porque iba sacando cálculos, era la plata que perdía, ¿no es cierto?, y los dramas que tuvo que pasar por no tener esos fondos. Te quiero, para los oyentes más jóvenes, quiero decirle que las AFJP son las administradoras de fondos de jubilación y pensión que se crearon en la década del 90, y que fenecieron en el año 2008, y que durante mucho tiempo estuvieron recaudando las jubilaciones. En fin, no nos vamos a detener en ello, porque realmente fue una de las grandes estafas en la Argentina, pero como dijiste, AFJP, sí. Por ahí algunos no saben. Porque a veces, uno se entusiasma hablando de esos temas pensando que todos vivieron esa época, y claro, pasa en la facultad también, ¿no es cierto? Hay gente que todavía no había nacido. Claro. Pero sí, fue un negociado fenomenal, pero para financiar ese negociado fenomenal le sacan fondos a las provincias. Claro. Y cuando termina ese juego, ¿no es cierto?, diabólico, en lugar de devolverle a la provincia, seguía la Nación quitándose los recursos. Yo creo que además, otra cosita que me parece que es importante aclarar acá, que no es el tema de Nación contra provincia, sino que la Nación no es que saca recursos porque sí nomás, sino porque el Estado Nacional, desde la dictadura en adelante, ha comenzado a cumplir un rol, o por lo menos a profundizar el rol, de garantizar recursos a los acreedores externos por una deuda fraudulenta que no debimos nunca y debimos pagar, se llama de 10 veces y sigue pagando, y de transferir subsidios gigantes a grandes grupos económicos, a las corporaciones, por distintas vías. Para eso, para financiar esa transferencia, la Nación necesita recursos, así que no es que ni siquiera quedan para la Nación, no es que la Nación le quita a las provincias para distribuirlo con los habitantes del país, sino para cumplir un rol que empieza a jugar desde ese momento y que hasta ahora sigue, ¿no es cierto? Porque hoy la Nación, ¿por qué hace política de ajuste? Bueno, porque tiene que garantizar pago
a los acreedores, intereses. Sí, un día como hoy deberíamos, un día como hoy deberíamos llamarlo tributo colonial, ¿no? Absolutamente. Es un tributo colonial que tenemos que pagar. La verdad es que un día como hoy da vergüenza decirlo, pero es así. Es un tributo colonial, como bien decís vos, de una deuda que es un invento que nadie vio nunca dónde se materializó esa deuda, pero que sabemos que los niños ya nacen con una deuda de miles de dólares, de la cual ni los padres ni los abuelos han visto ningún beneficio, pero ellos se van a ver obligados a seguir pagándola si este país no declara una segunda independencia. Ahora, exactamente, sí. Luis, ¿no se había comprometido la Convención Constituyente del 94 a sacar una nueva ley de coparticipación? Claro que sí, ya tendría que estar vigente desde hace 20 años por lo menos. Pero no se cumple, bueno, porque esa ley de coparticipación del año 88 requirió y obtuvo, por supuesto, la aprobación no solamente del Congreso Nacional, porque es una ley nacional, sino de todas las legislaturas de todas las provincias. Es decir, llegó a un acuerdo absoluto. Claro. Eso, ante la posibilidad de cambiar esa distribución inicial, bueno, la Nación yo creo que la que menos interés tiene en que cambie, porque tiene un manejo discrecional y ha ido modificándola con leyes o con decretos de necesidad de urgencia. Y entonces, bueno, es muy difícil porque además las provincias están en una situación, digamos, de mucha debilidad financiera si se quieren poner fuertes cada una, salvo el caso, ¿no?, de Santa Fe, que Córdoba y San Luis fueron las que en cierta manera patearon el tablero, pero siempre fueron discriminadas durante este siglo por los gobiernos, porque por el gobierno nacional, ¿no?, en todos los planes, en todas las cosas, porque reclamaban por lo que les correspondía legítimamente. Entonces, sí, debería hacerse una nueva ley, pero en las condiciones políticas no lo permiten. Hay un poder muy fuerte del Estado central, ¿no es cierto? Y que además yo creo que responde a que el Estado central está cumpliendo un rol, ¿no?, de garante de transferencia de recursos hacia los sectores más poderosos de la Argentina, y por lo tanto, bueno, sigue este juego, pero las provincias tienen sobre su espalda la mayor parte del peso, no solamente de prestar estos servicios que son los que reciben los ciudadanos, los habitantes en general, sino también de encarar procesos de transformación, para lo cual se requieren recursos, pero los recursos se recaudan en todo el territorio. Es decir, porque si no, queda medio distorsionado, como diciendo la Nación saca recursos, tiene recursos, que recauda, y las provincias no recaudan y se quieren quedar. No, la Nación recauda en un territorio provincial de los impuestos internos, porque lo que recauda del comercio exterior, que también son recursos de las provincias que se exportan, claro, quedan exclusivamente para la Nación. ¿Qué tal? Buen día, te habla Daniel de Abrantes. Quería aprovechar para hacerte una pregunta. Bueno, sí, como no, Daniel. Yo soy bonaerense, nací aquí en la provincia de Buenos Aires y tengo este sentimiento de mi provincia, pero también siento a la nación, ¿no? Y en un día, hoy 25 de mayo, ¿no?, todos los símbolos nacionales me impactan fuertemente. Hay como una discusión o una mirada que desde la capital no termina a veces de entenderse, pero también hay experiencias que digamos que son contradictorias, ¿no? La Constitución de 1994, uno de las cosas que estableció y que a mi juicio significó un enorme retroceso para el país, fue la instauración de el subsuelo de la nación era Claro. patrimonio provincial, ¿no? Y esto nos llevó a un descalabro de todo lo que fue el manejo de los recursos petroleros, mineros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada a la luz de lo que estamos conversando de este tema? Yo considero que ahí, bueno, hubo, como hubo también en otros temas, ¿no?, en la década 90, planes claramente deliberados y muy inteligentes, ¿no es cierto? Haber transferido eso a las provincias, bueno, permitía a las grandes corporaciones
tener que negociar con actores públicos mucho más débiles, ¿no? Y eso posibilitó, bueno, que avance tan rápido y en condiciones tan desastrosas. Está bien, el marco nacional se los permitía y era de entrega, pero después en cada provincia estos procesos que son destructivos del ambiente, de la salud y de la vida. Yo, por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. El tema es que, bueno, fue nada más y nada menos que una modificación constitucional, es decir, que con las dificultades que significa, ¿no es cierto?, cambiarlo de nuevo, que no es como cambiar una ley o un decreto, ¿no? Porque habría como un doble juego, ¿no? Por un lado, te doy el manejo de los recursos naturales que terminan en manos, digamos, de las corporaciones, como vos bien decís, pero por otro lado, te saco los recursos impositivos para garantizar el pago de la deuda. Es tétrico, es nefasto. Sí, si uno empieza a ver si uno empieza a mostrar el verdadero significado de lo que hemos estado viviendo y lo que seguimos viviendo, es terrible. Lo que pasa es que normalmente todo el análisis, bueno, yo lo veo de la economía crítica, pero los economistas convencionales se quedan en la superficie y creo que su rol es más que nada, detrás de un discurso complicado, difícil, que no se entienda, ocultar en lugar de mostrar, ¿no? Pero si empezamos a mostrar, es tremendo esto. Lo que pasa es que está todo llamado con otros términos y da lugar a otras interpretaciones, como esto que decíamos de la coparticipación, lo mismo, ¿no es cierto?, de la entrega de los recursos. No tener ni siquiera perspectiva de futuro, y facilitar, porque en el caso de la megaminería sabemos, ¿no es cierto?, de que se pone una legislación donde no se le puede cobrar más de un 3% de regalía para las provincias, pero deducido los gastos que tiene la empresa para dar su mineral a destino, le queda un 1%, 1,5% de regalía, mientras tanto el Estado Nacional, por las exportaciones en los puertos patagónicos, le reembolsa del 6 al 12%, es decir, es un saqueo de todo. Si se supiera las cosas como son, sería tremendo. Yo pienso que habría mucho más reacción. Esto se oculta, ¿no? Mira, tenemos te traslado, Esteban, Daniel Chavarría, es entrerriano. Dice saludos a la mesa y al invitado. Pregunta, ¿qué pasaría si cada provincia recibe lo que aporta sin la intervención del gobierno nacional? Ejemplo, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% del PBI o cerca y recibe poco más del 20%. Entre Ríos, dice él, tiene un nivel de evasión muy grande. Ahí tienen que buscar la falta de recursos. Bueno, es la opinión de un oyente. Claro, pero el tema yo creo que el marco en que tenemos que analizarlo es ver, primero el modelo productivo, yo le llamo más que modelo productivo, modelo de producción-destrucción, donde, por ejemplo, Entre Ríos, el grueso de la producción, la mayor parte de la superficie cultivable es soja transgénico, ¿no es cierto?, maíz, soja transgénica, cuya destino es la exportación, básicamente, y la exportación, está sujeta a la retención, y las retenciones quedan exclusivamente para la nación. Entonces ya de por sí ahí ni siquiera ya empezamos, lo que se va a redistribuir no es eso que... Entonces la base de su economía está en productos que se exportan y cuyo tributo principal lo recauda la nación. Es mucho más complejo ese tema. El tema, yo creo que básicamente, primero el modelo productivo que tenemos, y también la concentración de recursos que tiene el Estado Nacional, que impide el funcionamiento autónomo de la provincia. Ahora, no debería funcionar al revés, es decir, que las provincias recaudan y coparticipan al gobierno nacional conforme, lógicamente, un acuerdo político. Tal cual. Yo creo que el camino sería cómo le damos cada vez más autonomía, autarquía y poder de decisión a los municipios, y los municipios a las provincias, y la provincia de la nación. Acá es absolutamente al revés. Es decir, porque eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Es decir, que cada lugar vaya generando su forma de resolver los problemas que tiene económicos y sociales, y la recaudación la tenga, y que coparticipe con la provincia en aquello que no puede resolver
los municipios se resuelven en conjunto con las provincias, y lo que no pueden resolver las provincias, la nación, pero el camino es justamente el inverso, ¿no? Sí, seguro. Así que lo que está haciendo falta, en el fondo, es una reforma tributaria absolutamente radical, es decir, que cambie de raíz todo el concepto de tributación que existe en la Argentina, que realmente es una tributación de lo más injusta que uno pueda imaginar. Bueno, ese es otro tema. Si una cosa es cómo se distribuyen los recursos, otra cosa es cómo se recauda, que la recaudación desde la dictadura se hizo mucho más grave, la regresividad del sistema tributario, porque empiezan a pesar mucho más los impuestos indirectos. Entonces, claro, paga proporcionalmente más el que menos tiene y menos gana. Y los que más ganan, que deberían pagar más tributos, ¿no es cierto?, que son los tributos directos, pagan menos, pero además aún los tributos que deben ser para redistribuir, como el impuesto a la ganancia, termina siendo un tributo que grava más a sectores medios, ingresos medio bajos, que a las grandes corporaciones. Hay estudios, muchos estudios que demuestran que las grandes corporaciones, capital financiero, casi no paga el impuesto a la ganancia. Y como el impuesto que más pesa son los impuestos indirectos, el impuesto al consumo, por ejemplo, la ganancia de los bancos, que a través de las LELIC, que es una cifra fabulosa que ganan de intereses, esa plata no la consumen, la mayor parte de eso termina fuera del país. Entonces, el impuesto indirecto, que la base de todo lo pagan los consumidores, y el impuesto directo que tienen que pagar las corporaciones, el impuesto de la ganancia, hay muchos estudios que demuestran que o no pagan, o pagan muy poco, ya sea por exención, por elusión o por evasión, terminan pagando muy poco impuestos a las ganancias. Impuestos indirectos no pagan porque no consumen esos fondos, son fondos que arrasan con los recursos, la renta, y terminan afuera. Sí, está tremendamente distorsivo. Pero además, dos cositas más como para cerrar. El modelo productivo o de producción y distribución que tenemos en la Argentina concentra en unos pocos sectores primarios, extractivistas, su capacidad competitiva, entre comillas, y no genera mucho empleo. Y para tapar esos baches de no generar empleo productivo, empleo en el sector privado, el Estado tiene que asumir con más empleo público o con subsidios masivos, porque si no esto sería inevitable. La guerra civil. Entonces el Estado se ve obligado a asumir estos gastos, ¿no es cierto?, de mayor empleo público o mayores subsidios, pero no le puede cobrar impuestos a los que ganan, a los sectores más concentrados que no pagan. Entonces termina recargando con impuestos indirectos a los sectores medios o sectores bajos a través del impuesto al consumo, o inclusive impuesto a la ganancia, cobrando a trabajadores y a jubilados, ¿no? Sí, claro. Es el mundo pata para arriba, el mundo al revés, me parece. Quería hacerte una pregunta, Luis, sobre una cuestión política. Nos estamos acercando, estamos en un año electoral, y hay la pandemia, y hay como una sensación de tristeza enorme en la sociedad argentina, porque no se encuentra el camino, no aparece ninguna luz en el horizonte. ¿Cómo estás viendo vos la realidad política argentina, esta grieta que nos está asfixiando y que nos trajo hasta acá? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, mi apreciación personal y subjetiva, como cualquier otro, ¿no? La grieta ha sido una creación muy, muy eficaz de los sectores que se están turnando para gobernar, donde plantean una falsa división y generan una falsa división en la sociedad, pero donde las cuestiones esenciales están por encima de esa grieta. Eso no nos toca a nadie, ¿no es cierto? Tenemos que garantizar el cumplimiento del pago a los acreedores por encima de cualquier cosa, sea deuda fraudulenta, nos llenemos la boca diciendo lo que sea, pero gobierne quien gobierne, garantizan el pago absoluto a los usureros de algo que no corresponde, garantizan la estabilidad y la continuidad de este modelo de depredación de los recursos naturales. Es decir, en eso no hay grieta, en eso siguen, y el modelo sigue. En todo caso, la utilizan como para generar esta sensación de que estamos cambiando, que estamos eligiendo uno u otro, pero se realimentan mutuamente. Es decir, nosotros los ciudadanos comunes no podemos estar enfrentados entre nosotros, con amigos, con familiares, nos hacen pelear a discutir por cosas que no son esenciales, mientras en lo esencial hay políticas de Estado que no se modifican desde los 90, ¿no es cierto?, en adelante.
Ahora esto tiene que ver, ya que nos metimos un poco en lo político, y bueno, nosotros somos tipos que estamos un poquito metidos, digamos, en la política desde hace muchos años, y en la Argentina no es que no haya un número significativo de dirigentes que puedan entender todo esto que vos nos estás explicando, pero da la impresión de que hay como una barrera que les impide avanzar sobre ese territorio y prefieren buscar el chivo expiatorio en el adversario político antes que en la estructura económica que se ha ido generando, jurídica también, que se ha ido generando, digamos, de la dictadura para acá. ¿A qué atribuís? Porque si uno habla en privado, muchos tienen una coincidencia con todo este planteo, pero después cuando en la arena pública prefieren decir que todo el problema es o bien que los peronistas arruinaron la Argentina, o bien que los liberales son cipayos, y ahí se agotaría, digamos, el tema, cuando ninguna de esas dos cuestiones explica realmente esta decadencia en la que estamos insertos desde hace tanto tiempo. ¿A qué lo atribuís vos esto? Sí, comparto esto y creo que en todo caso el problema es que personalmente pienso que se ha colonizado el Estado y el sistema partidocrático más funcional, es el que entiende de que para llegar tiene que hacer los deberes, mirar hacia arriba, ¿no es cierto? Además el sistema político electoral se ha hecho absolutamente inaccesible para que no tenga una cantidad de recursos muy grande. O sea, Así si uno es. quiere entrar a diputar, así sea una interna en una barrial, ya tiene que tener recursos. Ni hablar ya para una ciudad, ni hablar para una provincia del país. Es decir, estos son recursos fabulosos, lo cual implica que, vamos, no llega cualquiera. Hay que manejar dinero que solamente lo pueden aportar corporaciones, mafia, narcotráfico, y de ejemplo en todos lados, porque no hay posibilidades sino de acceder a través, porque se necesitan recursos. Entonces, en general la dirigencia, bueno, un poco entiende cuál es la lógica y prefiere, dentro de la geopolítica, asegurar cargo más que confrontar con rivales muy fuertes. Entonces como que se ha ido adecuando a eso, ¿no? Cada vez más costoso el sistema, inclusive hasta ya se legaliza el aporte de las empresas. Bueno, si yo aporto, quiere decir que después, como una inversión que hago, ¿no? Como empresario, claro, para después recibir mucho más. Entonces es difícil por ese lado, y entonces se van amoldando, es decir, esta realidad económica condiciona a la política, lamentablemente. Entonces ya una cosa es la teoría, donde decimos en teoría el Estado tiene que servir a todo, la política es lo mismo la economía, ¿no es cierto? La política económica no sirve a todo, pero en la realidad, digamos, el orden social capitalista genera este resultado, ¿no es cierto? Sectores muy concentrados económicamente que tienen el poder y definen también la voluntad de los gobiernos, y el sistema mediático que se encarga de digamos, mostrar una versión dulce, ¿no?, de todo esto, porque también está absolutamente condicionado. Es mi opinión, ¿no sé? Sí, pero me parece que es así como decís vos. Luis, no sé si un 25 de mayo querés cerrar, tenés el último minuto. Desde ya, de nuestro lado, muchísimas gracias por tu participación, y seguramente te volveremos a invitar molestar en otra oportunidad, porque realmente exponés con mucha claridad conceptos que a veces son un poco difíciles de entender. Bueno, yo de verdad solamente agradecerles, felicitarlos, porque estos esfuerzos que hacen ustedes son esfuerzos que se están haciendo en distintos campos de la realidad, de la sociedad, en la ciencia, en la educación. Son esfuerzos atomizados, aislados, que es luchar contra grandes fuerzas, y llevarlo a cabo cuesta muchísimo, pero yo creo que estos son el germen de un mundo que tenemos que construir entre todos, y hagamos todos los esfuerzos, porque no tenemos otra. Seguir como vamos no es alternativa, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Entonces para mí es muy destacable y muy valorable lo que están haciendo, y yo les agradezco, y para mí es un honor que me hayan llamado. Luis, ojalá esta pandemia
termine pronto y podamos viajar a Entre Ríos para conocerte, porque es una deuda que tenemos. Queremos conocerte, nos encanta tu trabajo y bueno, quienes pensamos más o menos una Argentina distinta, tenemos que conocernos, porque es la manera, ¿no? Es la manera de ver si juntamos fuerzas para cambiar esto. Bueno, con todo gusto, che. La verdad, y ojalá podamos seguir en contacto más seguido. Bueno, Bárbaro. Fuerte abrazo. Bueno, chao, gracias. Feliz Día de la Patria. Viva la patria. Bueno, ya vamos a la tanda, pero tengo un minutito acá. Humberto Tumini me manda una poesía. Dice, terminó muy reaccionario, pero era un grande escribiendo. Feliz Día de Patria a todas y todos, dice Tumini, y es una poesía de Jorge Luis Borges, Oda por el sesquicentenario. Nadie es la patria, ni siquiera el jinete que, alto en el alba de una plaza desierta, rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso o una hazaña, o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es patria, ni siquiera los símbolos, nadie es patria, ni siquiera el tiempo, cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo, y en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría, blanco y brusco relámpago, su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros, de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Qué lindo, ¿eh? Vamos a la tanda. Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con nuestro amigo Martín Urés. Buenos días, Martín, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Martín, bueno, hoy en este día, este 211 aniversario de la Revolución de Mayo, queríamos charlar contigo porque vos escribiste una nota y decís algo así como, lo digo yo, pero tomando tus palabras y creo que voy a estar en lo cierto, dice correr el telón, peores vidas, más baratas, más desiguales, más frágiles y menos protegidas son los insumos de la Argentina hacia el 2030. Tenés una mirada que yo creo que haces un diagnóstico muy bueno de la realidad y me gustaría empezar por el diagnóstico para después ver tu perspectiva hacia adelante. Bien, fenómeno. Decinos cómo estás viendo esta situación de angustia y de decadencia que estamos viviendo. Yo en primer lugar diría que lo que se está perdiendo en la sociedad argentina es la percepción de, primero, que se está en una misma comunidad, y segundo, que esa comunidad como tal tiene algún tipo de futuro común. ¿Por qué digo que es importante revisar primero el concepto de comunidad? Porque me da la impresión que una cantidad importante de sectores de la Argentina no están viendo la capacidad de realizar su propia biografía, de establecer su proyecto personal, de decir, bueno, me compro una casa, puedo sostener mi trabajo, le quito angustia a mi familia, le garantizo buenas condiciones de salud. Están viendo esa situación no como producto de una actividad colectiva, sino exclusivamente de una cuestión individual. Que aunque parezca mentira, es exactamente la contraria,
con la que se edificó la Argentina, porque uno de los mitos que se han establecido en estos últimos años es que fue el esfuerzo individual el que generó la movilidad social en la Argentina. Y eso es, primero, un grave error histórico, y en segundo lugar, es traicionar la memoria de nuestros propios viejos, porque fueron nuestros viejos los que establecieron las sociedades de fomento, fueron nuestros viejos los que establecieron los mecanismos de cooperación y ayuda mutua, fueron nuestros viejos los que establecieron formas de defensa de los trabajadores en común. Es decir, esta movilidad social de la cual la generación nuestra, la generación de las personas que van entre 50 y 70 años, ha sido beneficiaria. Esta Argentina de los adultos mayores de hoy, o de los adultos de hoy, es hija de un proceso de movilidad social que no empezó por una lucha individual del todos contra todos, sino por la jerarquización de una cantidad de acuerdos colectivos para salir adelante. Y hoy, en el marco de esta decadencia, por eso te decía, Mario, el riesgo de no verse como comunidad, en esta lógica de decadencia que nos lleva a creer que nos salvamos todos, individualmente, estamos conviviendo con episodios donde tenemos menos riqueza que antes, distribuida más inequitativamente, donde el hogar donde naciste, al revés de como nos pasó hace 50 años atrás, sino como le pasaba a nuestros abuelos hace 100 y pico de años atrás, dependía de cómo ibas a terminar, es decir, la cuna determina dónde vas a terminar cada vez más, la cuna entendida no solo dónde nacés, sino la red de relaciones, el sector social de donde provenís, implica la escuela donde te vas a formar, la salud que te va a proteger, la gente con la que te vas a relacionar y la capacidad de desarrollar tu proyecto de vida futuro. Eso que para nosotros era una cuestión que no, esa herencia no era tan central, se ha vuelto a convertir con el paso del tiempo en un elemento central. Y lo vemos en casos tan elementales como puede ser, por ejemplo, el acceso a la brecha educativa a chicos que tienen hogares donde la herencia implica que tienen menos dotación y los que se pueden conectar digitalmente o pueden tener acceso a mecanismos de sostén en la educación no presencial. Sí, sí. Y vos, claro, uno podría decir dónde encontrar la respuesta a esto, porque, por ejemplo, hay libros que explican que el problema viene de la calidad de las instituciones. En la Argentina no son de muy buena calidad, pero la Constitución tampoco es de gran agrado, pero en el marco de la Constitución realmente podríamos hacer un país infinitamente mejor que el que tenemos. Podríamos tener una república mejor que la que tenemos. Luego, algunos dicen, bueno, en fin, quieren justamente, sobre todo el pensamiento ese ultraliberal que pretende descargar las culpas sobre los jóvenes, sobre los trabajadores, sobre los individuos que no tendrían la predisposición al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el núcleo que explica esta decadencia que de hecho no puede ser querida por los habitantes del territorio? Yo creo que el núcleo de esta decadencia es lo que yo modestamente he llamado un régimen de desigualdades. ¿A qué me refiero con un régimen de desigualdades, Mario? Vos señalabas el tema de la ley y de la Constitución. Las leyes y la Constitución argentina son mejores que lo que los bordes de nuestra propia práctica generan, no sé si se entiende. Nos queda siempre excedida la Constitución en relación con lo que tenemos. En muchos casos nos queda excedida la ley en relación con lo que tenemos, porque nuestra forma de relacionarnos, no solo con la ley como sociedad, sino de ciertas minorías poderosas de relacionarse con la ley, hacen que la ley siempre sea excesiva. Digamos, nosotros tenemos un artículo 14 bis de la Constitución que garantiza un estado de bienestar extendido. Nunca hemos llegado a él. Nosotros tenemos en la Constitución un mecanismo de protección ambiental y de mecanismos de participación ciudadana que nunca los hemos aplicado. El único plebiscito que se hizo en la Argentina, no vinculante, pero plebiscito que se hizo en la Argentina, o participación directa que se hizo en la Argentina, fue el del litigio del Beagle de la década del 80. Entonces, cuando uno mira esta cosa y dice, nos faltan elementos constitucionales o legales, no, lo que falta es vocación política de establecer una lógica que no reproduzca en cada momento y en cada cosa las desigualdades. Tomo un caso al azar. Se ha venido discutiendo en el último año,
la cuestión judicial en la Argentina. Ahora está en el centro de la picota la cuestión del Procurador General. Ujú. Pues la realidad es que para el 99% de los argentinos, tanto la cuestión de la reforma judicial, que tenía que ver con las cámaras de casación penal, una entidad que para la mayoría de las mujeres y hombres de intemperie es inexplicable, como la función del procurador, que también es inexplicable en términos generales, se han convertido en un mecanismo de guerra entre minorías, mientras que la situación de la justicia para la persona o el ciudadano de intemperie, que todos los días puede tener un litigio, es lejano, es adverso, tiene siempre la cancha inclinada en contra de él. Entonces digo, no es un problema de leyes que colisionan contra los intereses de determinadas, de las mayorías, sino con mecanismos desigualitarios aprovechados por minorías en este orden legal y en este orden social, y remarco el orden legal por un lado y el orden social en términos de la práctica concreta del poder, que generan crecientes niveles de desigualdad que además se ahondan en el tiempo. En esta nota vos señalabas que yo planteaba la cuestión de la decadencia. Hay una cosa que me parece que hay que entenderla. En las últimas décadas, cada argentino que nació es como si el país tuviera 24 asientos. Entonces, cada argentino que nace de más, automáticamente entra en la pobreza. Cuando teníamos 24 millones de habitantes, teníamos menos de 10% de pobres. Hoy tenemos 44 millones de habitantes, es decir, se agregaron 20 millones de habitantes más y tenemos 20 millones de pobres. Entonces, esta es una discusión mayúscula que tiene que ver con cuánto nosotros estamos dispuestos a soportar eso, porque no es una sociedad que va creciendo, va generando más riqueza y entonces se derrama de a poquito. Aquí no se derrama nada. Y esta manera de producir, tanto depreda ambiente como lo que es peor, depreda sociedad. La canasta de consumo de una familia popular hoy y la canasta de consumo de una familia de los años 80, ni hablemos de la década de mediados de los 70, que fue el salario real más alto de la Argentina, hablemos de una canasta a mediados de los 80, es una canasta que se ha reducido sustancialmente en términos de las expectativas de realización de necesidades que se tienen. Y entonces, lo vamos asumiendo cotidianamente, y todos los años es noticia cuánto se perdió de salario para comprar la canasta de bienes. ¿Qué implica eso? Que para esa canasta de bienes, cada trabajador o trabajadora, cada persona que labura en el sistema formal, o que changuea, o que está en negro, tiene que dedicar más tiempo, es decir, pierde más vida para conseguir menos bienes. Así es. Contradictoriamente con la productividad que va incrementándose. Tecnológicamente el mundo ha avanzado al punto que sería razonable discutir dos elementos que me parece que en la Argentina están absolutamente ausentes. Uno, el tema de si tiene sentido mantener, habiendo este incremento de la productividad, sistema de 8 horas de producción con el régimen laboral de la Argentina. Y el segundo, dada la imperfección absoluta del mercado de trabajo, que implica que más del 40% de los trabajadores son informales y que la gente no puede acceder a un ingreso básico, si no es el momento de establecer algún ingreso universal de ciudadanía. Ahora, lo que digo, estas dos cuestiones que implicarían resolver una parte sustantiva de los desajustes que tiene la Argentina, en lugar de discutirse así, se discuten al revés. Se dice, bueno, ¿cómo podemos incrementar la productividad de los trabajadores que tenemos en blanco para sacarle más excedente? ¿Y cómo podemos sostener a la población que no esté integrada en el circuito formal con menos plata? Es decir, con planes que se le cortan cada 3 meses, como fue el caso del IFE, o con las APP, o con los repro, que aparecen solo en situaciones de emergencia, y que mientras tanto la gente changuee y sobreviva como puede, y después nos horrorizamos. Eso lo dejamos al aire libre, a la intemperie, durante meses. Y entonces cada semestre, cuando aparece que los chicos en el conurbano el 70% son pobres, automáticamente viene una ola de escándalo moral de corta duración, de mecha corta, porque dicen, qué vergüenza lo de los chicos. ¿Alguien supone que si arroja a los padres durante un año a condiciones de precariedad laboral, bajos ingresos e intermitencia en la percepción de los ingresos, vas a poder tener chicos arriba de la línea de pobreza? Claro como el agua. Ahora, voy a insistir un poquito en, lógicamente, que algún día te vamos a invitar para que estés 2 horas aquí en el programa, Martín, pero hoy estamos compelidos por el tiempo. Pero te quiero preguntar por la élite política, porque
uno podría decir, bueno, la élite política está corrompida, podría ser una explicación, ¿no? Ujú. Lógicamente que como todo, ni toda puede estar corrompida, ni puede explicar toda la situación. También puede estar espiritualmente vencida, digamos, resignada a que, bueno, las cosas son así y otra cosa no se puede hacer y todo lo que se plantee nos excede. O también puede ser, como yo a veces escucho, que piensen con una suerte de pensamiento mágico. A mí, por ejemplo, el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Ujú. Yo le he preguntado a varias personas que hace ya varios años que le vengo preguntando sin tener una respuesta. Yo digo, está bien, yo también puedo compartir que haya equilibrio fiscal. Ahora, quiero saber qué es lo que va a pasar cuando haya equilibrio fiscal. Porque da la impresión de que habría un pensamiento mágico que el día que tenemos equilibrio fiscal, todos los inversores van a venir a la Argentina, todos los argentinos van a traer sus dólares y vamos a florecer. Me parece un pensamiento mágico absurdo. ¿A qué atribuís que la élite política carezca de un diagnóstico adecuado y asuma la responsabilidad de transformar las cosas en el sentido más justo y más sano que podamos pensar? Bueno, yo, para ser ordenado, digamos, son dos temones grandes. Uno, el tema del comportamiento de la élite política, y el segundo, la discusión del déficit fiscal o del equilibrio fiscal. La cuestión de la élite política, yo creo que hay un pacto de la política con la desigualdad, con las desigualdades. En primer lugar, esta élite de la política, como la élite sindical, como la élite empresarial, su primer objetivo es reproducirse. Claro. Esto me parece que hay que entenderlo como tal. No es una élite que ve, por decirlo de una manera sencilla, desafiada su continuidad a lo largo del tiempo. Al contrario, si hay algo que hace, primero que nada, es garantizar que nadie desde fuera, y cuando digo nadie, digo las mayorías populares, nuevos actores sociales y políticos, nuevos pensamientos, la corran del lugar en donde está. Si uno mira a la Argentina en el largo plazo, y digo largo plazo, digo desde la reconstitución de la democracia para acá, lo que ha habido claramente es un bajísimo nivel de rotación de las élites políticas, y cuando digo esto, digo incluso los procesos de camaleones que han ido mutando de distintas formaciones para persistir. Eso ya es la perversión, digamos, más rotunda. Pero lo otro que se ve claramente es que esas élites lo primero que hacen es defender su situación. Para defender su situación tienen que establecer lo que se denominan pactos facciosos, lo que el presidente Alfonsín llamaba pactos facciosos, que significa simple y sencillamente acordar con los otros que lo primero que se hace es sostener la continuidad propia. Entonces se pacta con los empresarios la continuidad propia, se pacta con los factores de poder la continuidad propia, se establecen mecanismos de prestación y contraprestación para sostenerse, y esa lógica necesariamente va desplazando de a poquito, como quien va corriendo algo molesto, cualquier lógica de transformación, porque si uno necesita de que a quien tiene que transformar como aliado, difícilmente lo encuentre. A ver, para decirlo de una manera sencilla, si Argentina afronta una estrategia igualitaria, tiene que empezar a decirle a buena parte de las élites que van a perder poder. Claro. La discusión que uno tiene que darse en el primer punto es ¿cómo convence uno a la élite empresaria, a la élite sindical y a la élite política que el país al que quiere llegar, a ellos les va a generar menos poder? ¿Cómo los convence de que vocacionalmente lo hagan? El segundo punto tiene que ver con esto que vos planteabas del déficit fiscal, y lo hago cortito para terminar. Hay una vieja definición, digamos, una vieja definición económica, que es que cuando hay déficit fiscal hay superávit del sector privado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para que haya déficit del Estado, el Estado tiene que recibir menos de lo que da. Claro. Y el gasto en Argentina no está destinado mayoritariamente, como contrariamente se dice, a el gasto en materia social. No es la materia social la que genera el déficit. Para que nos demos una idea, ni los subsidios a la energía, ni los gastos tributarios, que son los subsidios al capital, son materia de debate en la Argentina. Hoy estamos discutiendo, lo habrás visto vos y la audiencia en los diarios, que la reinstalación del gasto COVID, inexplicablemente sacado del presupuesto por el presidente Fernández el año pasado de cara a este presupuesto, representa 1.2 del producto,
¿Saben cuánto representa el sistema de pérdida de recaudación por impuestos al capital de la Argentina? 3 veces esa cantidad. Claro. Esto se discute en el extraordinario momento de una crisis mundial que nos lleva miles y miles de muertos, mientras que ordinariamente, todos los años, y sin decir aguabá, 3 puntos del Producto Bruto, y no me estoy refiriendo al subsidio de energía, que es mayor aún, me estoy refiriendo a estos gastos tributarios que es beneficiario del capital, que implican 3 puntos del Producto Bruto. Entonces, cuando uno mira estas cuestiones, empieza a entender que cuando se discute la cuestión fiscal, y está bien que un país recaude lo que gasta, lo que está mal es que recaude mal, porque recauda sobre los pobres y gasta sobre los ricos, en lugar de recaudar sobre los ricos y gastar sobre los menos favorecidos. Muy bien, creo que es un cierre espectacular. Martín, te vamos a volver a llamar en cualquier momento. Por hoy te agradecemos muchísimo la participación. Sí, decí. Gracias a ustedes y que tratemos de tener un buen Día de la Patria para todos. Así es, viva la patria. Fuerte abrazo, Martín. Bueno, ustedes lo han escuchado. Tenemos una canción ahí en puerta. Hablamos con Martín Urés, que es un economista extraordinario, un dirigente político lúcido, de lo mejor que hay en la Argentina. Tenemos que hablar con Silvio Vázquez ahora. Dame un minuto. ¿De qué? Para escuchar esto. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y, si no me equivoco, ya estamos en contacto con Silvia Vázquez. Muy buenos días, Silvia. Buen día, Mario querido. Qué gusto escucharte. Feliz día. Feliz día, ¿eh? En el Día de la Patria, aquí estamos. Aquí estamos. De pie. De pie y haciendo lo mejor que podemos hacer para reivindicar ese espíritu cívico de independencia y de libertad que animó el 25 de mayo, que es seguir construyendo todos los días la patria que queremos, no la que tenemos, sino la que queremos, ¿sí? Y ser solidarios con el futuro, es como con las generaciones futuras, es como un mandato inexorable de este tiempo. Ya que hablaste de futuro, me gustaría empezar preguntándote, porque veo, no quiero explicar los males que sufrimos por los niveles de corrupción que hay en la dirigencia política o en otras dirigencias, o por el agrupamiento corporativo de las mismas, que son parte de la verdad también, pero quiero observar que están los dos grandes conglomerados que gobiernan la Argentina y que conforman las dos opciones a partir de las cuales se quiere encolumnar al pueblo, están como atrapadas en el pasado, es decir, piensan que para poder sacar al país adelante hay que seguir destruyendo la naturaleza con el fracking, por ejemplo, en Vaca Muerta, o que hay que seguir destruyendo las montañas a través de la minería a cielo abierto, o hay que seguir contaminando la tierra con el glifosato, o hay que, en fin, dejar que o se destruya a la naturaleza o se destruyan a los seres humanos. Los veo atrapados en paradigmas del pasado. ¿Se puede construir algo que empiece a ofrecer por lo menos un nuevo paradigma en la Argentina? Sí, de hecho lo estamos haciendo y hemos elegido este 25 de mayo para que dos fuerzas políticas, una centenaria, como es el caso del Partido Socialista Auténtico, con sus raíces hundidas en lo mejor de nuestra historia, y otra, el Partido Verde, uno de los partidos más jóvenes que tenemos en la Argentina. Hemos sellado lo que llamamos este acuerdo verde y social, que bueno, nos pone en carrera para construir una fuerza política que nos va a exceder a nosotros, seguramente, porque hay enormes conglomerados, hay cientos de miles de argentinos en la ciudad de Buenos Aires, millones de argentinos y argentinas en todo el país, que también están reclamando la aparición de una fuerza política que tenga como centro, digamos, que se defina a sí mismo como una fuerza de centro-izquierda, que sea ecofeminista, que sea ecosocialista,
que tenga en el centro de su accionar dar la batalla por el cambio climático, comprendiendo las causas de lo que nos trajo hasta aquí, haciéndonos cargo de la historia y transformando el futuro en una oportunidad, usando también esta herramienta para dar respuesta a la profunda injusticia social que padece hoy la Argentina. La verdad es que revisando nada más las cifras de cómo está no solo la sociedad, de cómo está la niñez, de cómo están nuestros jóvenes en la Argentina, donde 1.6 más o menos de cada dos menores de 14 años en nuestro país no tiene, está en la pobreza. Es decir, no, con esta Argentina que se construyó desde la violencia, desde tirarse muertos unos a otros, desde tirarse con bolsas de plata unos a otros, desde tirarse con denuncias unos a otros, la realidad es que esta generación no tiene futuro. Ese futuro lo tenemos que salir a construir. Y creo profundamente en que sí es posible, porque como te decía, yo creo que, no sé si la mayoría, pero por lo menos hay una tercera parte de nuestra ciudadanía que no cree en que la salida de los problemas de los argentinos siga siendo esta violencia extrema, verbal, psicológica y hasta física, que se despliega además en los medios de comunicación, que se despliega en el discurso de buena parte de la prensa y que se despliega en el discurso de una mayoría de una dirigencia política que tiene los ojos en el pasado. Los ojos los tiene puestos en la nuca. Los desafíos que tenemos nosotros hoy están centrados, vos tenés nietos seguramente, o si no tenés edad como para tenerlo, pero yo tengo una nieta. Yo tengo 6 nietos. 6, bueno, nosotros tenemos la obligación de construir esta alternativa para que nuestros nietos, no solo nuestros hijos, nuestros nietos tengan tierra fértil en la Argentina con la cual seguir produciendo alimento, tengan paisaje, tengan aire puro, tengan posibilidad de salud, cosas que nosotros hemos tenido acceso y que hoy se están destruyendo sistemáticamente. Me parece que necesitamos esa fuerza política, verde y social que ponga en el centro de la escena y del debate lo que realmente es importante para la vida de los argentinos y de las argentinas hoy, que no es la agenda judicial que tiene los dos conglomerados, como decís vos, ni la agenda de la agenda de la pandemia en los términos, además que la han puesto, porque ni la ciencia se ha respetado, ni la ciencia se está respetando. La ciencia se basa justamente en el debate racional de las ideas. Bueno, aquí no, aquí hay un tapiamiento de la información en la cual, bueno, no hay debate para nada. Vos lo que ves es gente que se grita, hay gente que se grita uno contra el otro. Ahí no se debate nada, ahí no hay ideas, ahí no hay razonamiento y ahí no hay solución. Lo que nosotros necesitamos es destinar nuestro tiempo a hablar de la solución de los problemas que nos aquejan, no el tiempo para estar insultándonos los unos a los otros. La grieta ha sido un mecanismo bastante formidable para construir poder político, poniéndonos en la disyuntiva de optar por unos o por otros. Lo digo en términos genéricos, lógicamente, porque nunca lograron el 100%, pero en el 2019 terminaron reuniendo el 88%. Quiere decir que ha sido un mecanismo formidable para construir poder político. Al mismo tiempo, ha sido un mecanismo formidable para destruir la Argentina. Noam Chomsky ha planteado que tenemos dos caminos, uno la cooperación, otro la extinción. Estamos frente a eso. ¿Crees que podremos instalar el principio de cooperación por sobre una grieta que nos desangra?
Sí, absolutamente, porque creo que como nosotros también hay muchos otros que han acompañado con su voto tal vez esta falsa antinomia, porque en realidad están trabajando, ambos conglomerados están trabajando del mismo lado, que es fortaleciendo la grieta, porque como eso es lo que les conviene, aunque eso destruya el país. Esto es lo que nosotros decimos, se han reconfigurado como una especie de casta política, ¿sí? Raúl Alfonsín usaba el término de clase política, donde lo que importa para ellos es completamente autorreferencial y está vinculado a que las decisiones políticas que toman están vinculadas a su supervivencia, la supervivencia social, económica, y fundamentalmente, en muchos casos, evadir la justicia, o sea, evadir la cárcel, dicho con todas las letras. En eso, creo que, por supuesto, la mayoría de los argentinos somos convidados de piedra, porque no tenemos nada que ver, o sea, no tenemos los mismos problemas, nuestra agenda no es la agenda de ellos. Y me parece que salir con este planteo tan tajante nos va a permitir además el diálogo directo con la ciudadanía, es decir, con mucha gente que tampoco vos podés pensar que se daba cuenta que la grieta es en términos culturales lo que realmente significa, que es como un bloqueo político, social, económico que sufre una sociedad, porque la política mayoritariamente lo que hace es trabajar para sus intereses y ha perdido totalmente la empatía con el otro, la empatía con la ciudadanía. Por eso me parece que es el momento de sembrar esto. Yo creo que vamos a tener sorpresas muy positivas en este camino. Creo que es un despertar de conciencia lo que se está produciendo. Vos fijate lo que nos pasa con la discusión de la pandemia, con el tratamiento del COVID, con que hoy estamos haciendo esta nota otra vez en el encierro, como hace un año atrás. Hay cosas que no se hablan, no se están hablando, y no las hablan ni de un lado ni del otro. Entre ellas es como desmitificar lo que está pasando con el virus. Pensar que este virus es una mutación, y eso dice la ciencia, es una mutación que se llama COVID-19 porque esa mutación se produjo en el 2019, pero es un virus como tantos otros con los que convivimos hace miles de años. Los virus están antes en el sistema planetario, forman parte del ecosistema, antes de la aparición del ser humano en el planeta. Y hemos convivido y tenemos fortalezas los seres humanos para poder sobrellevar esta convivencia con los virus, si no hubiéramos desaparecido, y no es lo que nos ha pasado. Pero hay algo de lo que no se habla. La mutación del virus COVID-19, entre otras cosas, se debe a los impactos negativos que hay sobre los ecosistemas, a la pérdida de la biodiversidad, se debe a las consecuencias del cambio climático, se debe a esta tremenda, civilización del petróleo que ha construido esta deformación que nos ha llevado al borde, como dice Noam Chomsky, de la extinción de nuestra especie en la Tierra. Y las medidas de la emergencia en la que nos encontramos, en nuestro país es una emergencia social por los niveles de pobreza, una emergencia en la salud, por los niveles de desatención de la salud pública durante tantos años, de tanto disfrazar, ¿sí?, lo que se hacía respecto de la salud pública en nuestro país, una emergencia que es climática y una emergencia ambiental. Y uno puede decir, pero esto es demasiado, ¿cómo cuernos vamos a hacer frente a todo esto? Bueno, apostando a la capacidad de construir y a la capacidad de también mutar que tenemos los seres humanos, que eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, con la cooperación como factor esencial y la empatía con el otro como factor esencial. Esto de cuidarnos los unos a los otros es lo que nos ha permitido, como especie, realmente poder no solo sobrevivir, sino
generar el crecimiento que tenemos en el planeta. Pero bueno, Silvia, llegamos al límite, estamos en el límite. Buen día, Silvia. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bien, bien. Sabemos que vos sos una activa participante y militante, además de la política argentina, en foros y en medios internacionales vinculados a la defensa del planeta. ¿Nos podés contar algo de las iniciativas que están en marcha y que tienen que ver con esta realidad de pandemia universal y qué es lo que se está discutiendo en el mundo, aquellos que tratan de mirar el futuro con optimismo? Mira, es que el mundo se está reseteando. La verdad es que tanto la aparición, ya había un debate instalado acerca de la finalización de la civilización del petróleo y las transformaciones que la economía, la cultura, la forma en la que desenvolvemos nuestra vida, ¿no? Nuestro cotidiano, tiene que adoptarse para que de aquí al 2050, según lo que ya la ciencia viene advirtiendo desde hace 50 años, necesitamos hacer estas transformaciones para que al 2050 nuestras economías estén en el lugar de las 0 emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente de dióxido de carbono y de metano. Eso ha llevado, por ejemplo, a que en el caso de la Unión Europea, en el año anterior, en el 2020, el debate sobre el Acuerdo Verde Europeo avanzara a pasos agigantados, sea parte de una ley que ha generado además un debate acerca de la democracia participativa extremadamente interesante, porque han utilizado la digitalización, han utilizado lo extendido que está el uso de las tecnologías para lograr que mayores voces se incorporaran en este debate que forma parte también de un cambio de las prácticas económicas y de las prácticas sociales. También Estados Unidos, con el triunfo de Biden, fue un mensaje del electorado estadounidense muy contundente, de algo que nosotros veníamos viendo y diciendo. Guarda que, si bien Trump es un negacionista del cambio climático, los gobernadores, los estados, han hecho grandes transformaciones y han seguido trabajando, entre otras cosas, en la transición energética, en la expansión de las energías renovables. De hecho, en el mundo hay la entrada, el ingreso, el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París implica el compromiso, que se va a cumplir con un compromiso de un aporte de 150.000 millones de dólares para la transición energética, fundamentalmente, que tienen que hacer los distintos países. Fundamentalmente estamos hablando de las economías, como en el caso de la Argentina, que es un país subdesarrollado, ¿sí? Entonces, ese reseteo lleva a la India a que con las situaciones de extrema desigualdad social que tiene, de todas maneras, haya focalizado, al igual que China, la transición energética como una de las cuestiones centrales y también la recuperación de los ecosistemas. Es decir, la recuperación de los ecosistemas tiene que ver con la defensa de la biodiversidad, la defensa de el debilitamiento, de la biodiversidad es uno de los factores más problemáticos para la defensa de la salud de las personas. Es decir, nosotros como seres humanos somos parte de todo lo que existe. El debilitamiento de la biodiversidad es un debilitamiento también de nuestra salud. Por eso yo digo, el abordaje de la pandemia en otras latitudes también está significando, nombro Estados Unidos y vuelvo a nombrar Europa, poner en el centro también la necesidad del cuidado de la salud psicológica de las personas. Vos fijate que se está estudiando o se está haciendo un seguimiento muy puntual del crecimiento de las adicciones durante las etapas de la pandemia que han llevado al distanciamiento social, fundamentalmente, ni que hablar en un caso como nuestro país, donde, de manera desquiciada
se plantea en los cierres, no es un distanciamiento social, sino que ya directamente es una situación de aislamiento social. Fíjate que se está estudiando el crecimiento triplicar o sea cuatruplicado la cantidad de adicciones, las adicciones tanto a las drogas legales como a las ilegales, como al alcoholismo y a la depresión. Nosotros estamos trabajando con los médicos, los psicólogos, las personas que están vinculadas fundamentalmente a la salud, en los equipos que componemos este acuerdo verde y social para justamente reclamar, por un lado, cifras a los gobiernos, no solamente al gobierno nacional, digo, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el seguimiento de la salud psicológica y emocional que esta pandemia ha traído sobre las personas. Y también una propuesta, salir con una propuesta sobre esto, porque es urgente que estemos trabajando sobre estos márgenes, además, donde la violencia, vuelvo a decir, no solo psicológica, verbal, sino también la violencia física, ha crecido en este tiempo. Fíjate que los femicidios han crecido en este tiempo. O sea, fíjate que todo este encierro, mirá, la verdad es que tiene que ser cuestionado, necesita ser cuestionado. Y la prueba más evidente de que no tienen con qué sostenerse es que haya un discurso, se haya instalado en los medios de comunicación, un discurso que es igual de homogéneo como yo comparaba, como pasaba con la guerra de Malvinas, ¿viste? A ver, ¿en qué lado vos escuchabas hasta que llegó los bombazos finales? ¿En qué medio de comunicación se hablaba de la situación real de la Argentina? Vamos ganando era, ¿sí? Bueno, y ahora vos, ¿qué escuchás en todos lados? No, hay que encerrarse, o hay que vacunarse, o hay que encerrarse. Pareciera que son esas dos cosas. Y hay otras voces en la ciencia que dicen cosas diferentes y no las estamos pudiendo escuchar. Que pase esto de lo que sucede con YouTube, que bajan los canales de YouTube, que censuran la información que circula, que tratan de censurar la información que circula, además en algunas de estas redes sociales, es harto preocupante. Es entonces, tremendo. Sí, claro, hay una reacción que está haciendo a nivel global esta reacción. Y vos fíjate que no, los medios de comunicación masivos, así como vos hablabas de los dos grandes conglomerados, los medios de comunicación también responden a esos dos grandes conglomerados. Como podríamos decir que los medios de comunicación o los capitales que forman parte o que son dueños de los medios de comunicación también están vinculados a las grandes farmacéuticas mundiales que están interesadas justamente en vendernos a todos los países las vacunas, ¿verdad? Así es. Silvia, el tiempo se nos ha ido. Quiero decir nada más que para el cierre que me parece brillante que estés expresando el futuro, que el futuro necesariamente será verde y también será un futuro para que la sociedad pueda vivir. Quiero decirle a nuestros oyentes, antes de despedirte, porque ya el tiempo se nos fue, que fuiste directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y que como casi un rara avis, es decir, una expresión muy rara de la política argentina, tuviste la dignidad de renunciar para ser leal a tus convicciones y al pueblo y mantener esta independencia que hoy te permite construir una fuerza con futuro. Y que si no íbamos a tener que acompañar el trigo transgénico, teníamos que acompañar las megagranjas porcinas, teníamos que acompañar cosas con las que no estamos en absoluto de acuerdo. Así es tremendo, o sea, así que bueno, gracias por decirlo, vos también sos parte de esta fuerza y fundamentalmente sentirnos bien porque abrimos estos canales, Mario, nosotros con toda nuestra experiencia abrimos estos canales para que esas voces nuevas de jóvenes que tienen 20 años, que tienen que salir a defender ese mañana porque mañana es hoy. Así es. Así es. Así que gracias. Te mandamos un beso y un abrazo. Un abrazo. Chau. Chao, hasta luego. Bueno, hemos hablado con Silvia Vázquez, diputada nacional, funcionaria pública, que mantiene su independencia intacta. Y con las disculpas del caso, estamos ya en contacto con Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Feliz Día de la Patria. Muy bien, viva la patria. Y para todos nuestros oyentes. Muy bien. 25 de mayo para nuestros
auditores en Chile y en otros lugares, digamos, ese es el día conmemoración de la Revolución de Mayo de Argentina. Ujú. Pues Así es. festivo, es un día festivo. En Chile fue el día viernes 21 de mayo, también fue festivo, fue el día digamos, de la Armada Nacional, más bien, digamos, del combate. Glorias navales se denomina ese día, que es el combate naval de Iquique, que se realizó el 21 de mayo. Bien. Bueno, Mario, Bien, y creo que hay una buena valoración, como en Perú, de San Martín, ¿verdad? correcto, sí, exactamente. Sí. Mario, mira, vamos a orientar, digamos, esta conversación más bien, para ingresar al tema de los gobernadores, de la segunda vuelta de las candidaturas de gobernadores, a realizarse el día 13 de junio, que el miércoles pasado, el 19 de mayo, también otra fecha importante para los mapucistas o ex mapucistas, porque se conmemoraba el 19 de mayo el 52 aniversario de la fundación de dicho partido que formó parte de la Unidad Popular. Uh-huh. Y también la conmemoración, y por eso ese día, del 49 aniversario del lamentable fallecimiento en un accidente automovilístico del fundador y secretario general del MAPU en dicha fecha, hace 49 años, el 19 de mayo de 1972, en pleno gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Bueno, todo esto tan serio e incluso dramático, Mario, ese día en Chile se volvió realmente una verdadera opereta o comedia de equivocaciones. A las 12 de la noche, y del cual tú tienes experiencia, se cerraban las inscripciones para realizar las primarias presidenciales. Sí. Y hasta la mañana aquella, se suponía que la unidad constituyente, sea una que después nos referiremos, están íntimamente relacionados con sus posibilidades en las elecciones de gobernadores, iba a realizar las primarias con 5 precandidatos presidenciales. A lo mejor se me queda uno en el tintero, pero fundamentalmente ahí estaba la Paula Narváez, del Partido Socialista, Carlos Maldonado, del Partido Radical, Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, Heraldo Muñoz, del Partido por la Democracia, y Paulo Vidal, de un nuevo conglomerado del Partido Liberal y de Nuevo Trato. Eso tenía que inscribirse a las 12 de la noche, como es lo que se hace aquí tradicionalmente acá en La Plata, cuando se cierran las candidaturas. Así es, el tiempo es tirano. Y claro, y que se negocian o se cierran las listas a veces camino a La Plata, etcétera. Bueno, esa mañana, antes del mediodía, un candidato se bajó, el Paulo Vidal, del Partido Liberal Nuevo Trato. Entonces se dirigió a la sede del Partido Socialista a comunicarle que declinaba su candidatura en apoyo a Paula Narváez del Partido Socialista. Fotos, saludos, discursos, abrazos, besos, etcétera. Más tarde, después del mediodía, el candidato del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, cometió la misma acción, cual PPD, en fin, y declinó su candidatura apoyando a Narváez. Había esto, digamos, pero cuando ellos hacen esa maniobra, más que gesto, digamos, una maniobra, ellos habían dejado colgada sin comunicarle a la candidata de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, de que ellos iban a hacer una primaria o una interna, son primarias legales, aclaro, no se iba a realizar ya, digamos, con todos estos candidatos, sino que se iba a hacer exclusivamente apoyando a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Pero, por otro lado, un poco más tarde, Álvaro Elizalde, senador y presidente del Partido Socialista, con Paula Narváez, se dirigieron a conversar con el Partido Comunista y el Frente Amplio y realizar una primaria con ellos.
Es decir, y aquí vamos resumiendo o sintetizando, con Jadwe del Partido Comunista, Boris del Frente Amplio y Narváez del Partido Socialista. Y quedaban, por supuesto, todo el resto afuera, sin poder participar en primaria. La primaria contra quién o con quién la iban a hacer. Ajá. Pero ahí entonces estos partidos imponen de que para hacer esta primaria entre los tres, que deben quedar fuera el Partido Liberal y el Partido por la Democracia. O sea, ¿esto por qué? Porque el CERVEL, para las primarias, retira de los padrones electorales a los militantes de partidos que no corresponden a las primarias que se votan. Entonces, era una forma de restarle a Narváez a la militancia del Partido por la Democracia y los otros partidos, incluido también la Democracia Cristiana, para que en ese caso apoyaran o concentraran su votación, eventualmente, en este caso de los que ya se habían comprometido, sí, con Paula Narváez. Ante eso, entonces, el Partido Socialista se retira de aquello que denominó que eran vetos y vetos, y por lo tanto al que veto, como alguien escribió, al que veto mata, a veto muere. Y por lo tanto se inscribieron solamente las primarias presidenciales para el 18 de julio, exclusivamente entre Jadwe del Partido Comunista y Boris del Frente Amplio. Y todo el resto de los candidatos, dadas las razones de tiempo, no lograron, bueno, y obviamente que los resquemores que quedaron de ellos, ¿no es cierto? Todo esto, reconstituirlo va a costar bastante en la unidad constituyente, no pueden participar en estas primarias presidenciales. Bueno, te digo que algunos de nuestros oyentes se perdieron en los nombres, ¿eh? Claro. Sí. Bueno. Se perdieron un poquito en los nombres. Escúchame, Carlos, dentro de las novedades que puede haber después de la elección de convencionales constituyentes, yo te quiero hacer una pregunta en particular. ¿Qué posibilidades ves vos de que en Chile se incorpore la idea de un ingreso básico universal, de una renta ciudadana, o como se le quiera llamar, a el próximo conglomerado de derechos y garantías que surgirán de la nueva Constitución? Mira, es muy probable que el ingreso básico universal ingrese, tal vez con otro nombre, pero el principio es el concepto es el mismo, en los derechos sociales o en las garantías, obviamente como garantías constitucionales, en la próxima constitución o en la constitución que se redacte. Hay amplia mayoría, digamos, que manejan, están de acuerdo con estos conceptos y probablemente los van a impulsar. Lo más importante de esto sería que el próximo gobierno, que va a ingresar en marzo del 2022, lo ejecute, digamos, ya como su programa de gobierno. O sea, debiera esto incorporarse al programa de gobierno de aquel próximo gobierno, porque la nueva constitución va a estar todavía en redacción cuando ingrese el próximo gobierno, que se vota en noviembre primera vuelta, diciembre segunda vuelta, y en marzo comienza el nuevo gobierno, y probablemente hasta junio del próximo año se vote. En realidad ahí vendría otro plebiscito, el plebiscito de cierre para aprobar la nueva Constitución. Carlos, una pregunta a partir de lo que estás planteando. Toda esta masa que ha emergido tan potente de los independientes y de todas las expresiones por fuera de los partidos, ¿cómo crees que se van a canalizar en la elección presidencial? Bueno, ¿tienen un canal para expresarse? Primero. Bueno, eso es, digamos, lo que va a venir ahora aceleradamente, porque en el caso de la lista mayoritaria, bueno, incluso se denomina lista del pueblo, ellos dicen que no van a votar, no van a apoyar a estos candidatos, los que he nombrado anteriormente, pero en particular al comunista ni al del Frente Amplio no lo van a apoyar. Probablemente ellos levanten otra candidatura y también presenten listas a parlamentarios, pero no piensan ni negociar ni apoyar a estos candidatos ya conocidos.
¿Y pueden presentar candidato a presidente? Sí, o sea, tienen las firmas suficientes para hacerlo, que son como 35.000 firmas. Ajá. Entonces, para ello lograron más de 900.000 votos en esta reciente constituyente, entonces es factible. Lo que hay que, ya que haces la pregunta, te quiero indicar de que acá se tiene que ver, y sobre todo ustedes que tienen experiencia parlamentaria, cómo se va a constituir la convención constituyente y quién la va a presidir. Claro. Porque estos sectores, digamos, son mayoritarios, individualmente, por supuesto, dentro de los 155. Entonces, su capacidad de hacer alianza, nosotros tenemos una tradición aquí en Argentina, que la primera mayoría preside la Cámara de Diputados o el Senado. Bueno, obviamente que la primera mayoría tiene esa prioridad, buscando la alianza, constituyendo un bloque para poder presidir las cámaras. Claro. Eso se tiene que definir en Chile y no va a ser así, no va a ser fácil, no va a ser un sorteo. Entonces ahí hay dos sectores que van a tener que definir esa hegemonía en cuanto a la conducción de la Convención Constituyente. Obviamente que haciendo alianzas con diferentes otros sectores. Los que no tienen posibilidad de poder presidir la convención es el oficialismo, la derecha, Chile Vamos, que no tiene la cantidad de asientos suficiente, pero tampoco individualmente lo tiene la unidad constituyente, que está muy quebrada con lo que yo recientemente estuve contando, y ni tampoco el Partido Comunista ni el Frente Amplio. La Lista del Pueblo tampoco, pero hay otros sectores, digamos, que sí pueden acompañar a algunos de los que recientemente indiqué, como son, digamos, los 17 asientos, los 17 convencionales de los pueblos originarios, 11 también que hay, digamos, por una nueva constitución, que también tienen 11 constitucionales, y después hay otros independientes aislados. Entonces, quien logre obtener mayorías, es muy difícil, digo, no fusión, sino que un pacto entre Frente Amplio, Partido Comunista con la Lista del Pueblo. Pero sí la Lista del Pueblo puede hacer alianza con otros sectores, porque son independientes, por ejemplo, con varios convencionales de los pueblos originarios. Entonces, quien logre presidir dicha convención va a denotar cuál es la conducción y del nuevo Chile y del nuevo perfil de la Constitución que se va a construir. Recordemos que es desde la presidencia donde se ven, digamos, los temas, o se se van perfilando los temas a tratar, al igual, digamos, de las comisiones de trabajo que se tienen que constituir posteriormente. Toda esa ingeniería es la que, digamos, va a demostrar quién tiene la capacidad para poder hegemonizar la conducción de los próximos meses. Correcto. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy, Carlos. Está claro que ¿cuál es la fecha, decinos, que tiene, primero porque van a tener que redactar el reglamento, inevitablemente, de la Convención Constituyente? Claro. Y hasta definir esta hegemonía. Hasta definir esta hegemonía. ¿Para cuándo? Decime la fecha porque ya se nos fue el tiempo. La primera semana de junio, Piñera tiene que decretar, digamos, el comienzo de la convención, pero también en junio, Mario, y que ya nos queda para la próxima semana, el 13 de junio se realiza la segunda vuelta de 13 gobernaciones de las 16. Bueno, lo hablamos el martes que viene. Correcto. Quedamos así. Te mandamos un fuerte abrazo porque el tiempo se nos ha ido. Un feliz Día de la Patria. ¡Viva la patria! Tenemos. Un abrazo. ¡Viva la patria! Chau, un abrazo. Hemos hablado con Carlos Méndez. Nosotros nos estamos despidiendo. Hasta el viernes a las 17 horas, a las 5 de la tarde, nos volvemos a encontrar en La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Y ahora no se vaya porque queda Con España en el Recuerdo a cargo de Paco Rodríguez. Chau, hasta el viernes.